Protección Social muchos pensaban que se iba a lograr esa interacción importante entre los programas de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en especial cuando se lograban coberturas muy grandes del 95%, que las empresas del régimen subsidiado, las empresas prestadoras de servicios detectaban esa gran desnutrición, pero seguían por otro lado los programas de nutrición del bienestar familiar. Por esa razón yo creo que no hemos avanzado mucho. Todavía se mueren niños en los hogares de bienestar familiar, lamentablemente algo que no debería ocurrir. Ya llegó el señor ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, que queremos invitarlo. Ministro, ¿cómo le ha ido? Y queremos también invitar al doctor Augusto Galán, exministro de Salud. Queremos invitar a los viceministros de Salud, el doctor Eduardo, el doctor Carlos Ignacio y por supuesto al doctor Wolfgang para que nos acompañe aquí también, para poderlo hacer, a la doctora Elisa, que ya está acá. Ya viene. Y creo que está por llegar la doctora Gina Magnolia. Que venía en camino ya, cuando llegue la presentamos. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento muy especial también a la doctora Gina Magnolia. En primer lugar, ministro, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Nada fácil ese trabajo de ser ministro de la Salud en este país. Hace algunos días escuché una entrevista en Caracol del señor ministro con su hermano Pascual. Yo no sabía que el ministro subía todos los días los 23 pisos del edificio a pie. Hoy no subió, bajó. Profundo amante del vallenato, un paisa vallenatólogo clásico, no lo sabía, pero como todo en la vida también tiene sus defectos y es hincha del Nacional. Que va bien, van bien, ministro. Ahí van. En todo caso, muchas gracias. A esta hora, ministro, debe estar usted ya cansado para este tema y poder discutir con los señores ministros y ex viceministros. Casi todos cumplieron funciones de ministro también, el doctor Eduardo, el doctor Wolfgang, en su momento, el doctor Carlos Ignacio. Por supuesto, conocen muy bien este tema de la salud. La salud, algo que realmente, decía alguien, apreciamos cuando ya no la tenemos. Yo recuerdo en la escuela le enseñaban a uno los primeros auxilios y tenía un profesor que decía que cuando los primeros auxilios no eran bien hechos, generalmente se convertían en los últimos auxilios. Esas cosas que trae la vida. Entonces, un conversatorio con el ministro que va a coordinar nuestra directora, Elisa, y que esperamos pueda coadyuvar a la solución de estos problemas. Un momento político, difícil, complejo. Ministro, decía alguien que la política es el arte de buscarse los problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados. Esperemos que eso, de Groucho Marx decía eso, esperemos que no sea así. El que quiere hacer algo consigue el medio, el que no consigue excusas. Creo que durante estos últimos meses hemos visto mucho de eso, mucha polarización, y creo que el espacio que se dio el día de hoy, el haber podido escuchar
el doctor Juan Luis Londoño. Esta mañana yo hacía mucho tiempo, no, debo confesar, no oía sus mensajes, tampoco el del doctor Julio Frenk, de cómo inició todo esto en estos 20 años que lleva el sistema de salud y de seguridad social en Colombia. Doctora Elisa, le doy la palabra. Gracias, Fernando. Señor ministro, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Doctor Augusto, doctor Wolfgang, doctor Eduardo, doctor Carlos Ignacio, gracias por acompañarnos en esta última sesión del día. Una agenda, ministro, bastante densa. Estamos aquí desde muy temprano e iniciamos el día, voy a hacer un recuento muy rápido, iniciamos el día rememorando lo que pasó hace 20 años. Tomamos unas palabras que nos mandó el doctor Julio Frenk, quien la semana pasada lastimosamente tuvo que proceder con una cirugía y que le impidió viajar, pero que tuvimos un mensaje de él directo, motivador, hacia una reflexión desde todo punto de vista constructiva, resaltando la claridad con la que Colombia había iniciado en cabeza de Juan Luis Londoño, en esa época con un espíritu totalmente innovador, pero también con un alto sentido social, que permitió dinamizar una estructura de sistema dirigida a incluir a los pobres dentro de una dinámica económica, a incluir a los pobres en un poder exigir un derecho. Eso para la población pobre de este país, ministro, rompió un ayer de un hoy. Hoy la Corte Constitucional ha coadyuvado este mensaje inicial de esa inclusión de hace 20 años y ha dinamizado todas las gestiones necesarias para que los pobres hoy estén en igualdad de condiciones, por lo menos en derecho. Pero salieron ideas en el conversatorio inicial bastante, digamos, nutritivas para ese análisis, y es que existieron buenas intenciones, existieron muy buenas ideas, pero existió también una falta de conocimiento de la capacidad resolutiva real de cada uno de los actores a los que le tocaba desarrollarse. Y en medio de esa buena intención y en esa confianza de que el otro iba a desarrollar su papel, existió bastante improvisación, lo cual nos hizo perder tiempo, pero lo que fue peor es que en el trasegar de los años no existió una cosa que se llama gestión del cambio, no existió un hilo conductor y lastimosamente nuestro creador del sistema se fue. Y no existió un hilo conductor ni conceptual ni operativo en el qué hacer, y en muchas de las administraciones de los diferentes ministros que sucedieron no existió la misma prioridad hacia las mismas cosas. Eso, ministro, es fundamental para lo que se vaya a hacer a partir de ahora. Lo que se conciba hacer, lo que se apruebe hacer, tiene que contar con un liderazgo que garantice una gestión del cambio, con un monitoreo específico de lo que está pasando para poder ir haciendo ajustes sobre la marcha e ir potencializando una gran idea. Otra de las cosas bien importantes que se dijo esta mañana es que en medio de esa socialización de fuentes, como lo llamaba Juan Luis, de ese post que pasó de ser el post básico a ser un post integral del sistema colombiano, y de ese empoderamiento de la demanda, cada uno de los actores tuvo un rol que desempeñar, que desarrollar, y si no se cumplió, tampoco pasó nada. Entonces, también faltó control sobre las cosas que no se hicieron, que quedaron pendientes. Otra de las cosas que se concluyeron esta mañana es que necesariamente no se contó con información para la toma de decisiones, y que qué interesante fuera ahora un flujo de información que permitiera de aquí hacia adelante una construcción con base en datos y con base en las realidades del país. Se propuso por parte de los integrantes del conversatorio
contemplar la progresividad para no improvisar, la progresividad hacia un sistema ideal, pero ir haciendo de a pocos. Pero también salió en el conversatorio la necesidad de un liderazgo sectorial, y veíamos cómo a Juan Luis el equipo económico de la época le creía, y consiguieron los recursos que uno menos se pudo imaginar como necesarios para poder incluir a los pobres en un sistema igualitario, pero que lastimosamente los postulados económicos de crecimiento del país no se dieron, y eso nos rezagó también un poco el tema. Entonces aquí tenemos un escenario de pasado, luego vino la tarde en el cual se analizó la necesidad de revisar el enfoque de la prestación de los servicios hacia el primer contacto, hacia fortalecer la atención primaria, hacia fortalecer la presencia comunitaria y hacia poder incidir en aquellos aspectos que no dependen necesariamente de salud, obviamente no con recursos del sector, pero sí hacer una conjunción de acciones en lo que tiene que ver con aspectos culturales, aspectos comportamentales y aspectos que tiene que ver con la modificación de problemas estructurales de país, como los servicios básicos, los servicios de alcantarillado, agua potable y sobre todo con el tema de seguridad alimentaria, que en el último panel nos refrendaba muy bien. Usted tiene aquí, está rodeado de personas que estuvieron en ese tiempo, pero que lo que queremos propiciar en este conversatorio es tomar la experiencia de estos ministros y de estos exministros de las épocas para que le propongan a usted qué sería lo que a juicio de ellos, con una sola frase, les vamos a pedir. O 2 minutos. O 2 minutos. Sí, una forma. ¿Cómo hacer que el sistema sea más concentrado en los usuarios, más garante de resultados y sea más legítimo para que todos trabajen en pos de ello y no de intereses individuales? Entonces esa es la ronda que voy a hacer, ministro, si considera alguna otra. No, está bien. Ok, perfecto. El doctor Wolfgang Müller fue el viceministro de Juan Luis. Bueno, la salvedad, ministro, es que es la posición personal mía, pero muy ilustrada, digamos, por la experiencia, en particular en los últimos 5 años en la Fundación Gates, pero en otros entornos. El golpe de quiebre que podría llevar a una transformación interna del sistema partiría, sobre todo, a mi juicio, por alinear mejor los incentivos económicos y no económicos de proveedores y usuarios ciudadanos en el entorno de una atención primaria relanzada, reorganizada. Hubo varios sueños sobre qué podría ser eso, pero sobre todo con una gestión por resultados. Y si los resultados se miden y hay rendición de cuentas y tenemos los datos y la información para efectivamente tomarle el pulso a la mejoría del sistema, no estoy hablando de una reforma estructural, sino una reforma que creo, aunque soy un ignorante de la realidad de la administración pública colombiana actual, creo que hay suficiente institucionalidad para hacerla, inclusive para probar y aprender. Y tal vez algo que aprendí de un hombre que yo tengo una admiración enorme, que se llama Donald Berwick, que creó una cosa que se llama el Instituto de Health Improvement, de mejoría de la salud en Boston. Y fue el hombre que manejó el diseño de la conocida reforma Obamacare. Don Berwick me ha convencido a mí que lo que hay que hacer son ciclos rápidos de aprendizaje, es decir, diseñe bien, fracase o no, revise lo que hizo, aprenda por qué y siga de nuevo, pero ciclos rápidos que tal vez son inclusive políticamente más viables que pensar en 20 años. Bueno, ministro, yo la verdad no me atrevería a darle una recomendación, más allá de que tenga mucha paciencia, porque creo que
digamos, después de 20 años esto se ha complejizado. Yo parto de una convicción que tengo, y la tengo desde entonces. Creo que la reforma del 93 ha sido, si no el cambio social más importante que este país ha tenido en los últimos 50 años, uno de los cambios sociales más importantes. Pero creo que por el camino esto se ha desviado. Y yo quisiera, dentro de esa experiencia, resaltar dos aspectos que no quisiera que lo vieran como un consejo, pero creo que son importantes reforzar. Uno es la legitimidad de la rectoría. Parece que a lo largo de estos 20 años la rectoría del sistema se nos difuminó, por llamarla de alguna manera. El ministerio ha tenido 2 reestructuraciones, una fusión y una escisión en 20 años. Y ha habido colisión de competencias entre entidades del sector y al interior del mismo ministerio. Y el capital humano del ministerio se deterioró, fundamentalmente porque se fue retirando mucha gente. Y creo que allá hay un tema que es un reto grande. Creo que este gobierno ha hecho una labor importante en el decreto ley 4107, que le dio nacimiento al nuevo Ministerio de Salud, y los decretos que reestructuraron el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, que le dio el nacimiento al IETS, en fin, y el reciente decreto de la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces creo que ahí hay un tema que la rectoría tiene que ser reconocida, legitimada por todos los agentes del sistema. Y ese es, a mi modo de ver, un punto que nos involucra a todos. Y creo que el otro tema que también de alguna manera ha sido difícil a lo largo de estos 20 años es cómo logramos consensos y trabajo colectivo. ¿Cómo entendemos que esto es una responsabilidad de todos y no simplemente del ministro que esté de turno? ¿Cómo entendemos que la vida le enseña a uno o la experiencia le enseña a uno que en la vida hay 3 verdades, la suya, la mía y la verdadera? Y eso nos está pasando en el sector, cada uno habla desde su verdad, desde su pedacito de verdad, y no nos estamos escuchando los unos a los otros. Y ahí tenemos un reto colectivo como sociedad, porque esto no es un patrimonio del sector salud, es un problema que nos está pasando en toda la sociedad. Yo quisiera dejar ahí. Aló. Bueno, sí, ministro, el sistema que teníamos en el año 93, como muchos países de la región, era lo que llamamos un sistema segmentado. Los servicios privados que cubrían a un porcentaje cercano al 15% de la población, la seguridad social, que tenía más de 1000 cajas de previsión, incluido el seguro social, que atendían entre el 18 y el 21% de la población, y lo que llamábamos la asistencia pública, que cubrían un 40%, quedando por fuera 1 de cada 4 colombianos sin atención. Lo que logró el sistema de alguna manera fue unificar las reglas del juego, posibilitando una enorme solidaridad con unas reglas uniformes de un mismo plan obligatorio de salud y una misma unidad de capitación en un escenario de pluralismo y supuestamente de competencia. Solidaridad con competencia. Lo que hemos encontrado es que en solidaridad es enorme el desarrollo en el país, sumado eso obviamente a la cobertura universal que se ha alcanzado,
pero la competencia que se suponía era un instrumento para empoderar al ciudadano, al usuario, para poder exigir sus derechos, no ha funcionado como se quisiera. Lo que se sugeriría es cómo hacer para que las normas de afiliación, las funciones de rectoría, los pagos por desempeño, los mecanismos de recaudo puedan permitir nuevamente empoderar a ese usuario sin que menoscabemos la solidaridad y sin que para hacerlo terminemos en un monopolio como muchos han planteado. Ese sería mi mensaje, ministro. Buenas noches, yo me centraría básicamente en qué no haría, más que hacer. Yo creo que el ministro viene cumpliendo una tarea importante con todas las complejidades que tiene el sector, pero yo lo primero es no hacer tierra arrasada con los logros que ha tenido el sistema. Me parece que hay gente interesada en deslegitimar el sistema y desconocer el tema de coberturas, de accesos reales en algunos de los casos, de gasto de bolsillo, de la protección financiera que ofrece el modelo. Me parece que no se le puede dar la razón a quienes simplemente quieren volver al proscrito Sistema Nacional de Salud, con todas las inequidades, ineficiencias y etcétera que se tiene. Sería, digamos, mi primera reflexión. La segunda, evitar al máximo la desinformación, que lo que busca es deslegitimar el sistema. Y creo que ha habido avances importantes en la construcción de sistemas de información que dan fe de dónde hay problemas en la integralidad de la atención, en la calidad, en la oportunidad, en el flujo de los recursos, en qué va a pasar con los recursos, cuáles son las fuentes hoy, cuáles son las fuentes de mañana. Yo creo que todo eso debe ser una información pública suministrada bajo el concepto de oferta de información pública y no esperar que los actores demanden aisladamente información. Y en eso pues hay mucho que avanzar. El CISPRO yo lo conocí en calidad de viceministro y creo que algo se ha avanzado. Entiendo que este gobierno también ha hecho importantes avances en esa materia. Y lo que quiero señalar es que para esas decisiones informadas que se deben tener en el día a día y en perspectiva de futuro, pues ese tema de sistemas de información público es muy importante. El tema de los RIP no sé si se habrá subsanado porque no estoy actualizado, pero eso es un dolor de cabeza. Efectivamente no se suministran los reportes individuales de prestación de servicios por parte del sector público y privado y ese me parece que es un elemento fundamental, digamos, a tener en cuenta, que donde se genere el dato se pueda capturar de manera inmediata y yo creo que las tecnologías hoy ofrecen eso. Lo que ocurre es que hasta qué punto la voluntad y la capacidad. Y finalmente voy a referirme al modelo de salud pública basado en determinantes sociales y en acciones intersectoriales. Yo veo al ministro solo en esta materia y si bien hay unos COMPES sociales, yo con todo respeto sugiero que pueda haber un COMPES social, un COMPES de salud que actúe sobre todos esos determinantes que no son del resorte exclusivo del señor ministro de Salud, antes de protección social, cuando incluía trabajo dentro de esa visión que Juan Luis Londaño le quería dar con esa apertura, pero aquí hay que, yo creo que el tema del Ministerio de Agricultura tiene mucho que decir sobre acceso a alimentos nutritivos y inocuos. El tema, el Ministerio de Transporte, pues sí que tiene mucho que decir con el tema de accidentalidad vial y traumas por ese orden. El Ministerio de Educación ni se diga, el de planeación en el tema de pobreza y en el tema de capacidades ciudadanas y competencias laborales, en el caso del trabajo es mucho. Yo sugiero, teniendo claro que hay COMPES que ya actúan, digamos, de manera específica sobre eso, que en un Consejo de Ministros se pueda tocar este tema, porque de verdad, de esas políticas formuladas desde arriba, con la gobernanza que nos había hablado aquí el doctor Osvaldo, con los presupuestos soportando esas acciones permanentes que traspasan inclusive los periodos de los presidentes cada 4 años, me parece muy importante que se pueda plantear un COMPES que actúe claramente sobre determinantes en salud. Y el otro tema donde veo solo al señor ministro es en el tema de la cero tolerancia a la corrupción y a la vigilancia y a la politiquería. A mí me parece que
Si seguimos así, a quien va a tener que invitar probablemente Elisa en el próximo Congreso es al fiscal general de la Nación. Muchas gracias, Elisa. Muy buenas tardes, ya casi noches para todos. Muy complacido de estar aquí. Gracias por los consejos. Voy a hacer una reflexión general sobre lo que se ha dicho. Voy a tratar de poner en contexto la reforma, pero voy a empezar con algunas anécdotas, Elisa, que retoman el tema de esta mañana y que enfatizan algunas de las cosas que se han dicho aquí y que enfatiza, doctor Augusto, lo que usted dijo sobre los logros sociales. Yo llegué a Colombia después de estudiar mi doctorado en el año 98 y empecé a trabajar en FEDesarrollo como investigador asociado. Y tuve como compañero de oficina al otro lado a Ulpiano Ayala, que en paz descanse. Y trabajé mucho con él y conversábamos muchas tardes. Yo no conocía en ese momento, no había vivido, dijéramos, esos primeros años de la Ley 100, no conocía la profundidad de estas transformaciones, y a Ulpiano fue a la primera persona que le oí decir algo muy similar a lo que usted dice. Ulpiano era crítico de nuestras transformaciones sociales, tenía una mirada compleja de nuestra realidad y me decía muchas veces: el país no ha progresado mucho en materia social y ha hecho dos cosas en las últimas dos generaciones, unos avances importantes de educación en la década del 60 y lo que se ha hecho en salud después de la Ley 100, o lo que hizo la Ley 100. Y veía, dijéramos, esas dos transformaciones como las más importantes que había hecho Colombia en 50 años de historia, en dos generaciones mal contadas. Desde entonces me interesé por este proceso y de una manera panorámica comencé a estudiarlos, y nos encontramos en muchos escenarios con la doctora Nelsi. Yo creo que han cambiado los problemas. Yo me acuerdo, los primeros artículos que yo comencé a leer y a escribir eran los artículos sobre la transformación de los subsidios de oferta-demanda, un tema que ya parece viejo, y donde la preocupación que teníamos entonces era que estábamos pagando dos veces por la salud. Habíamos implantado unos subsidios a la demanda y seguíamos subsidiando la oferta, porque se percibía desde entonces que algo en la competencia estructurada no estaba funcionando bien, porque los hospitales públicos tenían una economía política compleja, muchas veces endemoniada, y era muy difícil traerlos a la competencia. Tenían lo que llaman los economistas una soft budget constraint, o sea, siempre van a ser irresponsables y siempre van a ser salvados. Esos fueron los primeros, y eso se veía en su momento dinámicamente como la gran amenaza del sistema, pero no lo fue. Seguimos con la economía política de los hospitales públicos, pero en ningún momento ese fue un obstáculo para la ampliación de la cobertura, como creímos en primera instancia. Después vino otro problema que el sistema también superó, y fue la crisis financiera de finales del año 90 y en particular la crisis del empleo formal. Y una cosa repetimos muchas veces en estos escenarios, yo la dije una y otra vez, y se veía también como un obstáculo casi insalvable en su momento para el aumento de la cobertura y toda la democratización que había detrás en esta idea. Y se decía, mire, los primeros planes, incluso una vez con un investigador que hoy está en Medellín, Carlos Medina, hicimos una especie de arqueología y nos fuimos a la exposición de motivos de la Ley 100 y a lo que se decía entonces en la prensa. Y siempre se dijo 2/3 partes de la población van a estar en el régimen contributivo, 1/3 parte va a estar en el régimen subsidiado, básicamente. De pronto hablaron esta mañana de eso. Había unas proyecciones de pobreza estructural. Y decíamos, eso cambió, y cambió por esa gran crisis económica que tuvo el país, la más grande en un siglo, por allá a finales de la década de los 90. Nos quedamos entonces con un sistema muy distinto, con unas tasas de crecimiento del empleo formal que no eran las que se imaginaron los legisladores o los creadores de esta reforma, y por lo tanto esto no va a funcionar, pero funcionó. Y se expandió muy distinto. Hoy tenemos mal contados 50% y 50%. No fue lo que fue, las reformas nunca son lo que son, y las reformas se deciden muchas veces por las consecuencias inesperadas, pero la reforma fue capaz de superar esos dos grandes obstáculos: la economía política compleja de los hospitales públicos, que es un problema aislado, que no, vuelvo y repito, se convirtió en un cortapisa para el aumento de la cobertura, y el bajo crecimiento del empleo formal. Después surge, yo creo que a mediados de la década pasada, un tema que tampoco
pudimos haber previsto, y fue el tema de la excesiva judicialización y todo el tema del no POS. Y eso